Vivimos en un momento de la historia en el que el mundo parece moverse cada vez más rápido hacia conflictos que hace apenas unas décadas parecían imposibles. Las tensiones entre naciones están aumentando, las alianzas militares se están fortaleciendo y el Medio Oriente vuelve a ocupar el centro del escenario mundial. Entre todas las naciones que aparecen en las noticias, hay una que constantemente genera atención, preocupación y debate: Irán. Pero lo que muchos no saben es que esta nación, conocida en la antigüedad como Persia, aparece mencionada en varias profecías bíblicas que han intrigado a estudiosos durante siglos. Y cuando analizamos cuidadosamente esos textos antiguos, encontramos indicios sorprendentes que parecen conectar con el panorama geopolítico actual. La Biblia menciona a Persia en momentos cruciales de la historia profética. En el libro de Daniel, por ejemplo, se describe el surgimiento del imperio medo-persa como una de las grandes potencias que dominarían el mundo antiguo. Daniel 8:20 dice claramente: «El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia». Esta profecía se cumplió con precisión histórica cuando el imperio persa se convirtió en una de las fuerzas más poderosas del mundo antiguo bajo el liderazgo de reyes como Ciro el Grande. Pero lo más interesante no es solo el papel que Persia tuvo en el pasado. Muchos intérpretes bíblicos han señalado que ciertas profecías parecen proyectar la presencia de esta nación mucho más allá de la antigüedad. En particular, uno de los pasajes que más ha llamado la atención se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 38, donde se describe una gran coalición de naciones que participará en un conflicto global en los últimos tiempos. En esa lista aparece explícitamente el nombre de Persia. Ezequiel 38:5 menciona: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Este versículo ha sido objeto de mucho estudio, porque coloca a Persia como parte de una alianza internacional que jugará un papel en los eventos finales descritos por el profeta. Lo que hace esta profecía especialmente interesante es que, cuando fue escrita hace más de 2500 años, nadie podía imaginar el mapa político del mundo moderno. Sin embargo, hoy sabemos que Persia corresponde al territorio que actualmente conocemos como Irán. En el contexto actual, Irán se ha convertido en una de las naciones más influyentes del Medio Oriente. Su programa nuclear, sus alianzas regionales y su oposición abierta a Israel han generado una de las tensiones geopolíticas más delicadas del planeta. Estados Unidos, Israel y varios aliados occidentales han declarado repetidamente que no permitirán que Irán desarrolle armas nucleares, lo que ha provocado sanciones, amenazas militares y una constante escalada de tensiones en la región. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Podría este conflicto moderno tener alguna conexión con las profecías antiguas que mencionan a Persia en los eventos finales? Muchos estudiosos de la profecía bíblica creen que los acontecimientos actuales podrían estar preparando el escenario para el cumplimiento de ciertas profecías que durante siglos parecían difíciles de interpretar. El Medio Oriente siempre ha sido una región clave dentro del relato bíblico. Jerusalén, Israel y las naciones que los rodean aparecen constantemente en las Escrituras como piezas fundamentales dentro del desarrollo del plan de Dios para la historia humana. El profeta Zacarías, por ejemplo, habló de un tiempo futuro en el que Jerusalén se convertiría en un punto de tensión para muchas naciones del mundo. Zacarías 12:3 dice: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados». Cuando observamos el panorama internacional actual, vemos que Jerusalén y el Estado de Israel continúan siendo uno de los temas más sensibles y conflictivos en la política global. Y dentro de ese escenario, Irán ha surgido como uno de los principales opositores del Estado israelí. Sin embargo, la Biblia no presenta estos conflictos simplemente como rivalidades políticas o militares. Las Escrituras describen la historia como parte de un conflicto más profundo entre el bien y el mal, entre el propósito divino y las fuerzas que se oponen a él. El apóstol Pablo,
lo expresó de manera clara en Efesios 6:12 cuando escribió: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Esto significa que, desde la perspectiva bíblica, los eventos que ocurren en la tierra pueden tener dimensiones espirituales que no siempre son visibles a simple vista. Las decisiones de las naciones, las guerras y las alianzas pueden formar parte de un escenario mucho más amplio dentro del desarrollo profético. Por eso, cuando la Biblia menciona a Persia dentro de las profecías relacionadas con los últimos tiempos, muchos se preguntan si el papel actual de Irán en el Medio Oriente podría tener una relevancia profética que aún no comprendemos completamente. Y lo más sorprendente es que cuando seguimos avanzando en las Escrituras, encontramos detalles que sugieren que el futuro de esta nación podría estar conectado con una de las alianzas militares más misteriosas y poderosas descritas en la Biblia. Una alianza que, según las profecías, participará en un conflicto que sacudirá al mundo entero y preparará el escenario para los eventos finales de la historia humana. Cuando continuamos examinando las profecías bíblicas que mencionan a Persia, descubrimos que el libro de Ezequiel no solo menciona a esta nación, sino que la coloca dentro de una alianza militar que jugará un papel importante en un gran conflicto descrito para los tiempos finales. Este pasaje se encuentra en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, uno de los textos proféticos más debatidos por teólogos e investigadores de la Biblia. El profeta describe a un líder misterioso llamado Gog, de la tierra de Magog, que reunirá a varias naciones para formar una coalición poderosa. Esta alianza incluirá pueblos de diferentes regiones del mundo, y entre ellos aparece nuevamente Persia. El texto dice en Ezequiel 38:5, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Este detalle es importante porque muestra que Persia no actúa sola, sino que forma parte de una coalición mucho más grande. Durante siglos, este pasaje fue interpretado de diversas maneras. Sin embargo, en los últimos años, muchos analistas han comenzado a observar que algunas de las naciones mencionadas en esta profecía tienen paralelos sorprendentes con ciertos países y alianzas modernas en el Medio Oriente y regiones cercanas. Aunque la Biblia no menciona los nombres actuales de los países, sí describe territorios y pueblos que pueden relacionarse con regiones conocidas hoy. En el caso de Persia, la conexión es clara, ya que históricamente ese nombre corresponde al territorio que hoy conocemos como Irán. Esto significa que, según el texto bíblico, esta nación tendría un papel dentro de una alianza que se opondrá a Israel en un momento crítico de la historia. Y aquí es donde el escenario moderno comienza a llamar la atención de muchos observadores. En las últimas décadas, Irán ha fortalecido relaciones políticas y militares con varios países de la región que también han tenido tensiones con Israel. Al mismo tiempo, Israel ha desarrollado alianzas estratégicas con potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos. Esta realidad ha creado una división geopolítica que muchos consideran una de las más peligrosas del mundo actual. El programa nuclear iraní ha sido uno de los temas más controversiales dentro de este conflicto. Israel ha declarado en repetidas ocasiones que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, argumentando que esto representaría una amenaza existencial para su nación. Por su parte, Estados Unidos ha participado en negociaciones, sanciones económicas y presiones diplomáticas destinadas a limitar el desarrollo nuclear iraní. Este enfrentamiento político y militar ha generado años de tensión, ataques indirectos, operaciones encubiertas y advertencias constantes de posibles confrontaciones abiertas. Sin embargo, desde una perspectiva profética, algunos creen que estos acontecimientos podrían ser señales de un proceso más amplio que está preparando el escenario para eventos futuros descritos en la Biblia. Las Escrituras muestran que en los últimos tiempos habría conflictos internacionales que involucrarían a varias naciones alrededor de Israel. El profeta Joel
habló de un tiempo en el que las naciones serían reunidas en el valle de Josafat para un juicio divino. Joel 3:2 declara: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Este lenguaje profético describe un momento en el que los conflictos de la humanidad alcanzarán un punto crítico. A lo largo de la historia, el Medio Oriente ha sido el escenario de numerosas guerras y tensiones. Pero la Biblia indica que antes del final de la historia humana, habrá una intensificación de conflictos y alianzas militares. Jesús mismo habló de este fenómeno cuando describió las señales de los últimos tiempos. En Mateo 24:6, Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras muestran que los conflictos internacionales serían parte del panorama mundial, antes del cumplimiento final del plan divino. Cuando observamos el mundo actual, vemos precisamente ese tipo de escenario: tensiones constantes, alianzas militares cambiantes, amenazas nucleares y conflictos regionales que tienen el potencial de involucrar a grandes potencias. Dentro de ese contexto, el papel de Irán se ha vuelto cada vez más central en el equilibrio estratégico del Medio Oriente. Pero lo que hace que la profecía de Ezequiel sea tan intrigante es que describe no solo la formación de esta alianza, sino también el resultado sorprendente del conflicto. Según el texto bíblico, la coalición que se levantará contra Israel no logrará su objetivo final, porque Dios mismo intervendrá de una manera poderosa. Ezequiel 38:22 declara: y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Este lenguaje simbólico describe una intervención divina que cambiará completamente el curso de la batalla. Lo interesante es que la profecía no se enfoca solamente en el conflicto militar, sino en el propósito espiritual detrás de estos eventos. El texto explica que el objetivo final de estos acontecimientos será revelar el poder de Dios a las naciones del mundo. Ezequiel 38:23 concluye diciendo: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esto significa que, desde la perspectiva bíblica, los grandes conflictos de la historia no son simplemente luchas de poder entre naciones. También forman parte de una narrativa más grande en la que el propósito final es que la humanidad reconozca la soberanía de Dios sobre la historia. Pero aún queda una pregunta importante que muchos se hacen cuando analizan estas profecías. Si Persia aparece en esta alianza profética, ¿qué papel específico podría jugar Irán en los eventos finales del mundo moderno? Y lo que revelan las siguientes partes de la profecía podría ser aún más sorprendente de lo que muchos imaginan. Cuando seguimos analizando las profecías bíblicas que mencionan a Persia dentro de la gran coalición descrita por el profeta Ezequiel, aparece un elemento que muchos pasan por alto, pero que es clave para comprender el papel que esta nación podría desempeñar en los acontecimientos finales de la historia. La Biblia no solo menciona a Persia como parte de una alianza militar, sino que también describe el contexto espiritual y político que rodeará ese conflicto. En Ezequiel capítulo 38 se describe una gran movilización de naciones que se levantarán contra la tierra de Israel. El texto presenta a Israel viviendo en una situación particular, un momento en el que aparentemente se encuentra en relativa seguridad, cuando de repente una coalición de pueblos decide avanzar contra ella. Ezequiel 38:11 dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Este detalle es importante porque sugiere un escenario en el que Israel se encuentra establecido en su tierra y viviendo con cierta estabilidad, algo que durante muchos siglos parecía imposible después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, en 1948,
ocurrió un evento histórico que muchos consideran uno de los más significativos del siglo XX: el renacimiento del Estado moderno de Israel. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío volvió a establecer un Estado en su antigua tierra. Este acontecimiento fue visto por muchos estudiosos de la profecía bíblica como un paso fundamental para el cumplimiento de varias profecías relacionadas con los últimos tiempos. El profeta Isaías había anunciado algo sorprendente siglos antes. En Isaías 66:8 se pregunta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y precisamente eso fue lo que ocurrió cuando Israel fue reconocido como nación nuevamente en un solo día. Desde ese momento, el Medio Oriente se convirtió en uno de los centros más sensibles de la geopolítica mundial. Varias guerras han ocurrido en torno a Israel, incluyendo los conflictos de 1948, 1967 y 1973. Cada uno de estos eventos ha reforzado la percepción de que esta región tiene un papel especial dentro de la historia bíblica. En ese contexto, la relación entre Irán e Israel ha sido una de las más tensas en las últimas décadas. Después de la Revolución iraní de 1979, la postura política del gobierno iraní hacia Israel cambió radicalmente, generando una rivalidad profunda que continúa hasta el día de hoy. Irán ha apoyado a diferentes grupos y aliados en la región que también se oponen a Israel, mientras que Israel ha desarrollado alianzas estratégicas con otras naciones para proteger su seguridad. Al mismo tiempo, el desarrollo del programa nuclear iraní ha provocado preocupación internacional. Israel ha declarado repetidamente que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, mientras que Estados Unidos y otras potencias han intentado negociar acuerdos para limitar ese programa. Estas tensiones han producido sanciones económicas, amenazas militares y operaciones secretas que han mantenido al mundo atento a lo que podría ocurrir en el futuro. Sin embargo, cuando miramos estas tensiones a la luz de la profecía bíblica, algunos intérpretes consideran que podrían formar parte de un proceso que eventualmente conducirá a un conflicto mayor en la región. El libro de Ezequiel describe que la coalición liderada por Gog no actuará simplemente por razones políticas, sino también por intereses estratégicos y económicos. Ezequiel 38:12 menciona que el objetivo sería tomar despojos y arrebatar botín. Esto indica que las motivaciones detrás del conflicto no serán únicamente ideológicas, sino también materiales. A lo largo de la historia, muchos conflictos internacionales han tenido como trasfondo el control de recursos, territorios estratégicos o influencia regional. El Medio Oriente, con sus enormes reservas energéticas y su posición geográfica clave entre Asia, Europa y África, ha sido durante décadas uno de los puntos más estratégicos del planeta. Pero la profecía bíblica también revela algo aún más profundo. Aunque estas naciones planeen sus estrategias y preparen sus ejércitos, el texto muestra que hay un propósito mayor que se está desarrollando detrás de los acontecimientos. En Ezequiel 38:16, Dios declara: «Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan». Este versículo revela que, desde la perspectiva bíblica, incluso los grandes conflictos de la historia humana pueden ser utilizados dentro del plan divino para revelar la soberanía de Dios al mundo. No significa que Dios cause las guerras, sino que Él puede intervenir en medio de ellas para cumplir sus propósitos. Jesús también habló sobre un período de creciente tensión internacional antes de su regreso. En Lucas 21:25 Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Este lenguaje describe un mundo lleno de incertidumbre, crisis y conflictos. Hoy vemos precisamente ese tipo de escenario: tensiones geopolíticas, amenazas nucleares
conflictos regionales y un equilibrio internacional cada vez más frágil. En medio de este panorama, muchos creyentes se preguntan si estamos acercándonos al tipo de eventos que las profecías bíblicas describen. Pero la profecía de Ezequiel no termina con el ataque de esta coalición. En realidad, lo más sorprendente ocurre después. El texto describe una intervención divina que cambia completamente el resultado del conflicto y revela algo que impactará a todas las naciones de la tierra. Y lo que el capítulo siguiente revela sobre el destino de esta coalición, incluyendo a Persia, es uno de los aspectos más dramáticos de toda la profecía bíblica. Cuando llegamos a la parte final de la profecía descrita por el profeta Ezequiel, el relato toma un giro que muchos no esperaban. Hasta este punto, el escenario parecía describir una gran alianza militar avanzando con fuerza contra Israel, una coalición compuesta por varias naciones, entre las cuales aparece Persia. Sin embargo, la Biblia revela que el resultado de ese conflicto no será decidido únicamente por la capacidad militar de los ejércitos humanos. Ezequiel explica que en el momento en que esta coalición se levante contra Israel, ocurrirá una intervención divina que cambiará completamente el curso de los acontecimientos. El texto declara que Dios mismo actuará para detener la invasión y demostrar su poder ante las naciones del mundo. En Ezequiel 38, 18 a 19, se describe ese momento con palabras impactantes. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Este pasaje describe una serie de eventos extraordinarios que incluyen terremotos, confusión entre los ejércitos invasores y fenómenos que harán que las fuerzas militares que avanzaban contra Israel se enfrenten entre sí. La Biblia presenta este momento como una demostración clara de que el control final de la historia no está en manos de los imperios humanos. Ezequiel 38:21 dice, «Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano». Este versículo describe una escena en la que la propia coalición se desorganiza y entra en confusión, generando un colapso interno en medio del conflicto. Luego el texto continúa describiendo una intervención aún más impresionante. En Ezequiel 38:22 se declara, «Y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre». Muchos estudiosos consideran que este lenguaje puede tener un significado simbólico para describir la destrucción repentina de los ejércitos invasores. Otros creen que podría referirse a eventos naturales o sobrenaturales que ocurrirán durante ese conflicto. Lo que sí queda claro es que la profecía afirma que la victoria no vendrá por la fuerza humana, sino por la intervención directa de Dios. Pero hay algo aún más importante que el resultado militar del conflicto. La Biblia explica que el propósito principal de estos acontecimientos será revelar a las naciones del mundo quién es Dios y demostrar su soberanía sobre la historia humana. Ezequiel 38:23 concluye diciendo, «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Este versículo muestra que el objetivo final no es simplemente una victoria territorial, sino una revelación espiritual. En otras palabras, los acontecimientos descritos en esta profecía tendrían un impacto global que haría que muchas naciones reconozcan el poder de Dios. Cuando observamos el mundo actual, vemos que el Medio Oriente sigue siendo uno de los puntos más sensibles del planeta. Las tensiones entre Israel e Irán continúan siendo una preocupación internacional. Las alianzas militares, los conflictos indirectos y la amenaza de una confrontación mayor siguen presentes en el escenario mundial. Muchos analistas consideran que cualquier conflicto directo entre Israel e Irán podría involucrar rápidamente a otras potencias internacionales.
Esto se debe a que la región no solo tiene importancia religiosa, sino también estratégica y económica. Sin embargo, la Biblia enseña que los eventos finales de la historia no estarán determinados únicamente por las decisiones de los líderes políticos o militares. Según las Escrituras, existe un plan divino que se está desarrollando a lo largo del tiempo. El profeta Daniel también habló sobre un periodo de conflictos y tensiones antes del final. En Daniel 12:4 se dice: «Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Este versículo describe un mundo caracterizado por el avance del conocimiento, la rapidez de los acontecimientos y una actividad global cada vez más intensa. Jesús también habló sobre estas señales. En Mateo 24:7 dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares». Estas palabras muestran que el panorama mundial antes del fin estaría marcado por crisis, conflictos y cambios profundos en la humanidad. Para muchos creyentes, estas señales no deben producir miedo, sino motivar a las personas a reflexionar sobre su relación con Dios, porque al final, la profecía bíblica no se enfoca únicamente en guerras o conflictos internacionales. Su mensaje principal es un llamado a que las personas se preparen espiritualmente y busquen a Dios antes de que los acontecimientos finales se desarrollen plenamente. Pero aún queda una pregunta importante que debemos considerar. Si estas profecías describen eventos que podrían desarrollarse en el escenario mundial, ¿qué significado tiene esto para la vida de cada persona hoy? Y la respuesta que ofrece la Biblia en la última parte de este mensaje podría ser más profunda de lo que muchos imaginan. Después de analizar las profecías que mencionan a Persia, los conflictos en el Medio Oriente y las tensiones que hoy vemos entre Irán, Israel y las potencias mundiales, surge una pregunta que muchas personas se hacen cuando estudian la Biblia. ¿Significa esto que estamos cerca del cumplimiento final de las profecías? La Biblia muestra que los acontecimientos mundiales no ocurren al azar. A lo largo de la historia, los profetas anunciaron el surgimiento y la caída de imperios mucho antes de que ocurrieran. El libro de Daniel predijo el orden de los grandes imperios que dominarían el mundo antiguo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de esos imperios apareció exactamente en el orden descrito por la profecía. Por ejemplo, en Daniel 2:39 se declara: «Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo». Esa profecía se cumplió cuando el imperio de Babilonia cayó y fue reemplazado por el imperio medo-persa. Más adelante, Daniel también describe la llegada del imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Estos detalles han sorprendido a historiadores y estudiosos durante siglos por la precisión con la que fueron anunciados. Esto demuestra un principio importante. La Biblia presenta la historia como una secuencia guiada por el propósito de Dios. Y si las profecías anteriores se cumplieron con tanta exactitud, muchos creen que las que aún quedan por cumplirse también tendrán su momento en el futuro. Sin embargo, el objetivo principal de la profecía bíblica no es que las personas vivan obsesionadas con guerras o conflictos políticos. El verdadero propósito es preparar el corazón humano para un encuentro con Dios. Las Escrituras constantemente recuerdan que el fin de la historia no será simplemente una serie de guerras, sino la intervención definitiva de Dios en la historia humana. Jesús habló de esto cuando explicó las señales del fin del mundo. En Mateo 24:6 dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Con estas palabras, Jesús enseñó que los conflictos internacionales formarían parte del panorama mundial, pero también dejó claro que lo más importante no es el conflicto en sí, sino la preparación espiritual de cada persona. Más adelante, Jesús explicó cuál debe ser la actitud de quienes observan estas señales. En Lucas 21:28 dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». En otras palabras,
Las profecías no fueron dadas para generar desesperación, sino esperanza. Cuando observamos el mundo actual, vemos un escenario lleno de tensiones internacionales, avances tecnológicos sin precedentes y cambios rápidos en la sociedad global. El Medio Oriente sigue siendo uno de los puntos más sensibles del planeta, y las relaciones entre Irán, Israel y otras potencias continúan siendo observadas con atención por todo el mundo. Para muchos creyentes, estos acontecimientos son recordatorios de que la historia humana avanza hacia un momento culminante, un momento en el que, según la Biblia, Dios establecerá finalmente su justicia y su reino eterno. El libro de Apocalipsis describe ese futuro con palabras poderosas. En Apocalipsis 21:4 se promete que llegará un tiempo en el que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa revela que el propósito final de Dios no es la destrucción del mundo, sino su restauración. Un nuevo comienzo para la humanidad donde el sufrimiento y la injusticia ya no existirán. Por eso, cuando estudiamos profecías como las que mencionan a Persia o los conflictos del Medio Oriente, lo más importante no es intentar predecir cada evento político del futuro. Lo más importante es comprender el mensaje espiritual que la Biblia quiere transmitir. La historia humana avanza hacia un punto final, pero también hacia una esperanza mayor. Y cada persona tiene la oportunidad de decidir cómo responder a ese llamado. Porque al final, más allá de las guerras, las alianzas y los imperios, la profecía bíblica siempre apunta a una verdad central. Dios sigue teniendo el control de la historia, y su propósito final es rescatar a la humanidad y establecer un reino que nunca tendrá fin. Y después de analizar todo esto, queda una reflexión muy profunda. Las profecías bíblicas no fueron escritas simplemente para hablarnos del pasado, ni solo para advertirnos sobre guerras o conflictos entre naciones. Fueron escritas para despertarnos espiritualmente y recordarnos que la historia del mundo no está fuera del control de Dios. A lo largo de miles de años, imperios se han levantado y han caído. Reyes han gobernado y han desaparecido. Pero las palabras de la Biblia han permanecido firmes y muchas de sus profecías ya se han cumplido con una precisión sorprendente. Hoy vemos un mundo lleno de tensión, conflictos internacionales, alianzas militares, amenazas nucleares y un Medio Oriente que sigue siendo el centro de la atención mundial. Las relaciones entre Irán, Israel y las grandes potencias siguen evolucionando, y muchas personas se preguntan hacia dónde se dirige el mundo. Pero la Biblia nos recuerda algo poderoso. Nada de esto toma por sorpresa a Dios. Él ya había hablado de estos tiempos hace miles de años. Sin embargo, el mensaje más importante de todas estas profecías no es el miedo, sino la preparación. Es un llamado a mirar más allá de las noticias, más allá de los conflictos y más allá de la incertidumbre del mundo, para recordar que hay una esperanza mayor. La Biblia enseña que la historia no termina en caos, sino en la intervención de Dios para restaurar la justicia y traer un nuevo comienzo para la humanidad. Por eso es tan importante conocer estas profecías, estudiarlas y reflexionar sobre lo que significan para nuestra vida hoy. Porque mientras el mundo cambia rápidamente, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Todavía hay tiempo para acercarnos a Él, para buscar la verdad y para preparar nuestro corazón. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que las profecías bíblicas podrían estar conectadas con lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Piensas que los acontecimientos actuales podrían estar preparando el escenario para algo mayor? Déjame tu comentario aquí abajo, porque me encantaría leer lo que piensas sobre este tema. Si este video te pareció interesante y te ayudó a entender mejor las profecías bíblicas, no olvides apoyarlo. Dale me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este contenido. Comparte este video con tus amigos y familiares
para que ellos también puedan conocer lo que la Biblia dice sobre estos tiempos. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, porque aquí estaremos analizando más profecías, misterios bíblicos y acontecimientos del mundo que podrían estar conectados con lo que la Biblia anunció hace miles de años. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video hasta el final. Y nos vemos en el próximo contenido.